Deben unos minutos. Bueno, para abrir, como les mencionaba, pues, Ana, para abrir el módulo que continúa en el taller, vamos a comenzar a hablar sobre la luz natural, ¿cierto? Y su incidencia en el espacio. Específicamente, les traigo, digamos que esta conversación, me pueden interrumpir, ustedes saben pues que no hay problema. Si quieren algún detalle más o si quieren que miremos algo más o quieren que discutamos algo, lo podemos pues mirar tranquilamente, no hay ningún problema. Esa fue la tesis que realicé para graduarme como magíster en la Universidad Nacional, magíster en arquitectura. Entonces, su nombre es Umbrales para el Silencio, la definición del espacio de la arquitectura de Luis Barragán. A través de la luz natural específicamente. La charla la vamos a dividir en estos 4 bloques. En realidad no es tan larga como piensan, no se preocupen. Más bien, tratémoslo de ver una conversación porque, como les decimos, esto va a abrir el marco del próximo enunciado que vamos a comenzar a ver. ¿Listo? Entonces tendremos un bloque teórico, como les digo, no durará tampoco mucho. Y posteriormente vamos a plantear esos dispositivos de luz natural en 3 categorías espaciales de 5 obras de Luis Barragán. Si no sabemos pues quién es Luis, igual lo vamos a contextualizar un poco. Luis Barragán es el exponente mexicano para la modernidad, digamos que uno de los más importantes. Siempre me confundo en este dato, si alguno de mis colegas me puede dar una precisión mejor. Creo que es el primer Pritzker de Latinoamérica, ¿cierto? Creo que es el segundo Pritzker, pues el segundo arquitecto que se lo gana. Ahí es donde tengo como la confusión. Hay varias cosas, voy a empezar aquí voy a hablar un poco del personaje, que me parece que hay cosas que son interesantes. Barragán en realidad es de Guadalajara. Esto porque es importante es en realidad porque la sociedad mexicana es, digamos, una sociedad bastante elitista, ¿cierto? Bastante segregadora, y venir de la provincia era diferente, ¿cierto? Digamos que te marcaba de una manera diferente. Barragán no es de Ciudad de México. Él se gradúa como ingeniero, esto también digamos que va a barrer un poco de mitos. Él, en la Universidad de Guadalajara comienza los 2 pregrados, arquitectura e ingeniería civil, y en ese momento, ¿cierto? Estamos hablando más o menos del 40, ahorita vamos a ver un poco más de fechas más precisas. Para ese momento era muy normal que de grado te dieran un viaje, ¿cierto? Pero era el 40, ¿cierto? Los viajes eran en barco. Entonces, él se va a graduar de ingeniero y le dan ese viaje. Él se va, cuando regresa, la escuela de arquitectura se ha eliminado. Entonces, Barragán realmente tiene el título de ingeniero y no el de arquitecto. Pero no es que no tenga pues como ningún título, ¿cierto? Aquí lo vemos en su casa estudio, abriendo una ventana que se encuentra en la parte superior de la puerta que conecta su casa con su estudio. Ahorita vamos a ver un poco más en detalle este dispositivo. Y lo podemos acompañar con una cita de Zumthor que en Atmósferas nos dice que en lo que se refiere a la luz natural y artificial, él las va a comparar. Debo confesar que la luz natural, la luz sobre las cosas, me emociona tal vez de tal manera que hasta creo percibir algo espiritual. Esto le va a dar el tono, digamos, a la conversación que les estoy planteando a ustedes, y es que
esa luz natural carga de una atmósfera o caracteriza esa atmósfera en ese espacio, digamos que con unas singularidades. Eso también habla de un contexto, ¿cierto? De un contexto específico. Yo creo que los dispositivos de luz natural son interesantes también porque georreferencian, ¿cierto? Referencian, amarran con el lugar, son de los dispositivos que te ayudan a identificarte con eso que llamamos lugar. La hipótesis era que a través de la luz natural, la arquitectura de Luis Barragán se logra definir, ¿cierto? Y que va a generar una experiencia particular, ¿cierto? Entonces aquí vemos pues más o menos un diagrama de lo que son los conceptos que vamos a ver. Bueno, y yo planteo que ese dispositivo va, o los dispositivos que yo analizo, van a generar el concepto de umbral. Umbral lo vieron en introducción a la teoría, entonces aquí, por ejemplo, podríamos darle como un doble clic al concepto, o por lo menos al discurso que yo construí a partir del concepto. Entonces, hay características específicas, por ejemplo, de la arquitectura de Barragán, que la vamos a ver aquí, será, por ejemplo, entonces el objeto del estudio es la luz, ¿cierto? ¿Qué es particular en la arquitectura de Barragán? El color, ¿cierto? Y hay algo que es muy importante que nos lo dice Kahn, y es que la sombra es el soporte de la luz, ¿cierto? O sea, en realidad se logra construir con luz es porque hay un efecto de penumbra, ¿cierto? O digamos que será donde logremos exaltar más ese efecto. Entonces será otro tema que veremos en los dispositivos que vamos a analizar. Digamos que yo los amarro, estos tres fenómenos yo los amarro con unos conceptos que la luz hablará del espacio, el color, de lo óptico, porque además aquí vamos a tomar el color más desde su mirada científica, ¿cierto? Desde la onda y lo que logra generar la onda transmisora de luz que es, porque el color también es luz, ¿cierto? No lo vamos a ver ni desde las emociones, ¿cierto? Ni tampoco desde el triángulo de color, pues que es, digamos, una teoría un poco ya rebatida, ¿listo? Y digamos que ese umbral se logra por la sinergia de esos tres fenómenos más el silencio, que es una atmósfera que Barragán buscó muchísimas veces en sus espacios, ¿cierto? Él, pues lo menciona. Entonces, tenemos un marco teórico también planteado por Kahn, ¿cierto? Que es Luis Kahn, el arquitecto. Y aquí apalanco pues lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Es la luz la que posibilita la presencia de esos dos conceptos, de la sombra como soporte de la luz y la luz como la creadora del espacio o de esa presencia, ¿cierto? Nos permite percibir y entender ese espacio. Serán pues como digamos las hipótesis más importantes. Estas son las obras que vamos a ver hoy. Podríamos decir que es una muestra importante de la obra de Barragán. Tenemos 5 obras, 4 casas y una capilla, ¿cierto? Miren que la brecha de tiempo es generosa, ¿cierto? También es importante que miren que el tiempo de su obra se detiene más o menos a 1955. Él decide como reorientar su carrera, pero al final pues digamos que vuelve y cae en las ramas de la arquitectura y hace una de sus últimas obras, que es la Casa Gilardi. Cada una tiene como un nombre específico que se le da más como al entendimiento que se le da a cada casa, ¿cierto? Porque a cada proyecto. La casa, vamos a empezar por la casa estudio. Es una casa que él diseñó para él. Ahorita, cuando entremos, veremos un poquito más de historia sobre la casa. Contiene su casa y su estudio. Este es el estudio, este es el resto de la casa, ¿cierto? Y yo lo llamo el laboratorio para la vida porque, bueno, hay una cosa que es muy importante cuando les refiero que él es ingeniero, y es que él solía en las obras mover los muros a discreción cuando estaba en la obra. Pero ¿qué se lo permitía? Esa noción de la materia, ¿cierto? Saber cómo se constituía la materia le permite a él, digamos, que tener esa decisión en el campo sobre el espacio, ¿cierto?
Y efectivamente eso pasó en su casa, él movía, pintaba, ¿cierto? Hay varias versiones de su casa, nosotros vamos a ver solamente una, la última, ¿cierto? Vemos la Casa Prieto es un proyecto que él realiza en Jardines del Pedregal. Hay otro dato que a mí me parece interesante y se los voy a comentar. Ah, bueno, Barragán era hacendado, ¿eso qué quiere decir? Aunque él venía de la provincia de Guadalajara, él era de una familia adinerada, ¿cierto? Eran de grandes haciendas, entonces Barragán crece en un contexto de la hacienda, ¿cierto? Otra hipótesis muy importante será reivindicar ese espacio de la hacienda con el fenómeno moderno que está sucediendo en este momento, como lo vemos, pues es más o menos para el 50. Espérenme a que pase la vida. Entonces él llega a Barragán, se quiebra como 2 o 3 veces en su vida y vuelve y se hace millonario, ¿cierto? Con una reforma agraria que hubo en México, que creo que fue para más o menos los 30, él pierde todo, pues digamos que queda su familia, digamos que tiene que entregar parte de sus tierras, no pierde todo, ¿cierto? Pero él digamos que con la muerte de su padre tiene cierto flujo, ¿cierto? Hay un momento que tiene cierto flujo de dinero, y llega a México y compra unos terrenos. Él compra unos terrenos que están a las afueras de México y están hechos de lava. Es como lo que queda de un volcán cuando se seca a las afueras de México y él compra esos terrenos. Eso se decía que era inevitable, ¿cierto? Y él construye ahí uno de sus más grandes proyectos que se llama Jardines del Pedregal y esta es la única casa que él tiene ahí. Listo, la Casa Prieto es la segunda que estamos viendo. Para la tercera obra que vamos a analizar será una modificación que él hace a la capilla de las capuchinas. Las capuchinas pues es la orden, queda en Tlampa, a las afueras de Ciudad de México, ¿cierto? Como penúltima veremos la Casa Galvez, que es una casa también cerca de Jardines del Pedregal, pero ya no en Jardines, ¿cierto? Y por último cerraremos con la Casa Gilardi, que sí es una casa de contexto pues como urbano. Entonces aquí más o menos vamos a ver qué es lo que vamos a ver, o sea, digamos que diseccionamos la casa para poderla entender, ¿cierto? Entendimos parte de su geometría, pero había una cosa que era esencial para mí, ¿cierto? Y era darle un carácter fenomenológico a la investigación. Esto me llevó a hacer una visita. Entonces, muchas de las fotografías son fotografías que yo tomé y visité, pues, las 5 obras. ¿Listo? Hay unas donde sí no pude tomar fotos, pero es importante entender que esto implica una visita porque yo quería hablar de la experiencia, ¿cierto? De la experiencia de habitar esos espacios y mucho la investigación tiene ese tono. Entonces el espacio habitado no es un espacio geométrico, ¿cierto? No es solamente eso, sino que es el resultado de esa experiencia o esa percepción fenomenológica de los lugares y su construcción a partir de la experiencia. Entonces, como les digo, era esencial pues como tener un contacto real con la casa. Aquí vemos un análisis geométrico. En realidad se hicieron varios análisis, se hicieron análisis fotográficos. Estas son fotografías todas de Armando Salas Portugal. Armando Salas Portugal es un fotógrafo que, digamos, retrata esa escena de la modernidad mexicana, muy importante, y obviamente entre las cosas que retrata son las obras de Barragán. Es importante, por ejemplo, decir, estas son las fotografías más famosas que conocemos, las que ustedes buscan en internet y ven rápidamente, son muchas de Armando Salas Portugal. Hay una cosa que es importante decir y es que es en realidad una exposición que él hace en el MoMA, a él lo invitan a hacer una exposición en el MoMA, la que lo lleva a ganarse el Pritzker. Y en el MoMA están las fotografías de Salas Portugal, ¿cierto? O sea, esas son las fotografías. Entonces, digamos que esta primera línea lo que nos muestra es que entre las cosas que lo llevan a ganarse pues ese premio. La segunda línea de análisis es un análisis geométrico que se hace la obra. Aquí muestro, evidencio pues como el resultado. Y es que el resultado es que todos los patios tendrán una forma cuadrada
para hablar para entrar en sintonía con esa idea espiritual que les estoy planteando que tiene la obra de Barragán. Y por último, hicimos un análisis de sintaxis espacial. Esa es una metodología que plantea un americano que se llama Hillier, pero estos análisis se hacen en tono de dispositivos de iluminación natural, ¿cierto? Hillier plantea la metodología en realidad es para entender cómo se habita el espacio, pero nosotros lo hicimos en realidad fue para entender los dispositivos de luz natural. Entonces, cada uno de estos puntos corresponde a uno de los espacios de la casa y cambian de color es con respecto a cómo es la condición lumínica de los espacios. Entonces, por ejemplo, se entienden los patios. Aquí no se ve muy bien, ¿cierto? Porque el análisis no es de habitabilidad o de actividad, pero era importante pues que supieran como lo que lleva digamos que a las conclusiones que llega la investigación. Entonces, para poder entender las casas, también se dividió, esas 5 obras se dividieron por 3 categorías espaciales, como les vengo diciendo, ¿cierto? Y este esquema lo que pretende es como sintetizar cuáles serán esas 3 condiciones de espacio. Y este tono será el que tenga toda la charla, ¿cierto? Entonces lo vamos a ver en espacios de transición, vamos a ver cuáles son los dispositivos de iluminación que hay en los espacios de transición, en los espacios interiores y en los espacios exteriores. A cada uno yo digamos que le pongo un nombre desde los conceptos que los estoy entendiendo, ¿cierto? Y mucho pues como por el análisis teórico que estoy haciendo. Entonces yo digo que los espacios de transición son una ascensión a través de la luz, porque digamos que el cuerpo entra en un extremo para ascender, ¿cierto? Y es la luz la que lo guía, ¿cierto? El cuerpo se lleva a un punto en el que es la luz la que le permite ascender o ir de un punto a otro. Los espacios interiores es la luz por capas y es que vamos a empezar a ver que el dispositivo interior es una concatenación de atmósferas, esto quiere decir como un espacio dentro de otro, es un fenómeno muy de él y es, digamos que un fenómeno que hereda de la hacienda mexicana, ¿listo? Pero en esa geometría pristina de la arquitectura moderna. Y cerraremos con los espacios exteriores, y es que paradójicamente, aunque él pretendía unos espacios muy intimistas, espacios para el silencio, como les planteé anteriormente, él tiene o concebirá unos grandes exteriores íntimos, ¿cierto? Y allí, como les planteo que la geometría de los patios todas en cuadrada tendrá una conexión con eso divino, ¿ves? Entonces, digamos que el marco será que entre los espacios de transición y los espacios exteriores existe una tensión y entre los dos un umbral, ¿cierto? El umbral se encuentra, digamos que el gran hallazgo son los espacios interiores y el origen de la arquitectura, quiere decir su obra. ¿Ves? Esto también es un poco pues más de teoría y es que Kant también tendrá digamos que una idea de umbral y digamos que desde ahí lo tomé. No tomé a Kant digamos por a priori, Kant era un gran admirador de la obra de Barragán, ellos escribían cartas, intercambiaban correspondencia y Kant se ve influenciado específicamente en el Instituto Salk ¿dónde es que queda? La Joya, este gran patio. Kant tiene ese proyecto asignado y él piensa en esa gran plaza donde está esa línea de agua y el horizonte, esa línea de agua que enmarca el horizonte. Él tiene el proyecto y no sabe qué hacer ahí, ¿cierto? Él todavía no sabe y manda a traer a Barragán y Barragán le dice, no, ahí no habrá nada, ¿cierto? Ahí solamente estará el horizonte y el mar. Entonces, digamos que si hay un trabajo en conjunto, Barragán no era teórico, eso también es importante decirlo, digamos que él escribe hay unas pequeñas cartas que quedan como en los hoteles donde él se quedó, pero en realidad él no era teórico. Y a la izquierda vemos una fotografía de lo que les mencionaba ahorita, que era el proyecto de Jardines del Pedregal,
él compra estas tierras, que digamos son terrenos baldíos, y hace este gran proyecto que es un proyecto inmobiliario. Eh, eh, es como de desarrollo, es como lo que nosotros conocemos como las parcelas, allá lo conocen como las cuadras. ¿Listo? Eh, él tendrá este gran desarrollo inmobiliario. Lo más teso de esto es uno de los momentos donde él más enriquece, ¿cierto? Pero lo más paradójico es que era un terreno que se concedía como, que no servía, ¿cierto? Se le decía el viboral, porque era lleno de serpientes y escorpiones, ¿cierto? Y él hace estos pequeños jardines, quiero que lo vean, ¿cierto? Y se llaman jardines para la muestra. No quedaron porque entonces, digamos que él enganchaba al comprador con este pequeño jardín, con esta pequeña insinuación de habitar. Él vendía el lote y así vendió todos Jardines del Pedregal y fue, pues es una de las parcelaciones, digamos que de mayor estrato que hubo por lo menos para su momento. También queda al lado de Ciudad Universitaria, él vendió parte de los terrenos donde en este momento está Ciudad Universitaria. Y esta fotografía, más este dibujo de Kahn, este dibujo es de Kahn, lo tiene en uno de sus textos, creo que es en una charla que hace en Zurich, él nos va a plantear qué es un umbral, ¿cierto? Entonces, el umbral para Kahn es la intersección entre el silencio, habíamos hablado de que Barragán quería construir esa idea de silencio, en donde se encuentra el refugio sagrado del arte, que yo lo entiendo como la obra, ¿cierto? O ese habitar. Eh, el lenguaje de los seres humanos, el lugar donde se atesoran las sombras, ¿cierto? Y dijimos que estamos estudiando la luz, pero es porque entendemos que la luz, que la sombra es el soporte de esa luz. Listo. Aquí muestro pues como a los dos grandes protagonistas, cada uno, digamos que en obras icónicas, en esa relación con los dispositivos de iluminación. Listo, tenemos a Barragán en la casa estudio en Tacubaya y aquí tenemos a Kahn en el Museo Kimball con su pequeño umbral de luz natural que entra por las bóvedas, por la mitad de las bóvedas. Listo. Aquí más o menos está como un collage de lo que veremos el día de hoy, ¿cierto? Hablaremos del color, como les mencioné, más en temas pues como de su relación de vibración en el espacio, ¿cierto? Podemos cerrar esta parte teórica diciendo la cita que tiene Kahn cuando visita la casa de Barragán, ¿cierto? Entonces, entre ese intercambio que hubo, Kahn visita su casa y era un gran admirador de su casa, ¿cierto? El arquitecto escogió el lugar más oscuro del baile en la roca para sentir la plata del agua en la pila oscura y llevó a su hogar y lo llevó a su hogar para construir incluso un canto a ese sentido silencio que predomina en toda su casa, ¿cierto? Entonces, esta es como lo que nos dice Kahn que percibe cuando visitó la casa de Luis Barragán. Esta es una de las esculturas que se encuentra en una de las cuadras que él diseñó. Entonces, como les vengo diciendo, él tuvo también, digamos, como un auge en el mundo inmobiliario o de desarrollo pues, inmobiliario y tuvo varias cuadras, pues varios proyectos en ese sentido. Y muchas veces, como lo hacía en Jardines del Pedregal, que hacía un pequeño jardín, en las otras dejó obras, ¿cierto? Aquí tenemos una fuente, le parecía pues como importante dejar su marca, ¿cierto? Él no lo veía más como el negocio, tanto como el negocio inmobiliario, sino como realmente él veía toda la parcelación como un proyecto, ¿cierto? Entonces, esta es una de las fuentes que está. Y esta ya es la definición, digamos, que yo construyo de umbral, ¿cierto? El umbral es la relación recíproca entre lo conmensurable, que será para mí la arquitectura, y lo inconmensurable, que lo entenderé como la naturaleza o el entorno natural. Entre la exuberancia colonizadora de la naturaleza del trópico y el soporte de la vida, el espacio, la delgada línea que separa el interior del exterior. Eso pues es muy claro como umbral.
y como representación gráfica, pues les traigo esta fuente. Y este plano es interesante analizar esta fuente porque es una gran línea de agua que está en medio de un corredor de eucaliptos, y este plano, dice Barragán, que solo está ahí para que la sombra de los eucaliptos, para hacer el soporte de la sombra de los eucaliptos, ¿cierto? Entonces la composición se logra en realidad a partir de esa sinergia con la naturaleza. Entonces, como les digo, vamos a ver los dispositivos de iluminación natural en 3 categorías de espacio, en 5 obras, y vamos a empezar a buscar sus, digamos que sus coincidencias, ¿cierto? Cuáles se repiten en la obra para entender, pues, que, digamos, era más, digamos que dispositivos que él creaba y pretendía replicar en muchas de sus piezas. Listo, entonces vamos a empezar con los espacios a través de la luz, perdón, los espacios de transición, la ascensión a través de la luz, lo vemos en las 5 obras. Bueno, primero vemos los aguanes. Ahí es muy importante entender que entonces él tiene como ese origen latinoamericano que, digamos, tiene algo de sintonía con nosotros, y es ese origen de la arquitectura española desde lo morisco, ¿cierto? Desde esas cruzadas del Medio Oriente, ¿cierto? Entonces ellos conciben también como nosotros el dispositivo zaguán, perdón. Y aquí lo vamos a ver cómo se repite en las casas. En la casa Prieto es muy diferente, digamos que es de un gran patio que conecta, pero hay un espacio, bueno, si entendemos el zaguán como el espacio que dilata el acceso con realmente esa puerta que lleva a ese mundo íntimo, ¿cierto? Entonces es desde ahí desde donde se construyen otras ideas de zaguán en la obra de Barragán. Primero lo vemos en su casa, es un zaguán completamente amarillo. Veremos mucho el uso de la piedra volcánica negra. Esta la veremos, pues es una coincidencia en muchas de sus obras y en realidad es muy común en la arquitectura mexicana y muchísimo más en la arquitectura de hacienda mexicana, ¿cierto? Vemos cómo está esta columna de luz sí es un artificial, de luz artificial, ¿cierto? Pero digamos que el volumen se cortará para poderse continuar a partir de la luz. Y es un lugar de espera, ¿cierto? Es un lugar de espera porque tiene una banca, ¿cierto? Pretende pues como que tú no entres a esa intimidad que se ve por aquí, ¿cierto? Sino que en realidad tengas un espacio de espera más tranquilo que estar afuera. Luego vemos en la casa Prieto cambia ese dispositivo, es completamente diferente, se abre a un patio como se los mencionaba ahora. La casa Prieto, se los anotaré en otras fotografías, pero la casa Prieto es de las que más cambian su color, ¿cierto? Este es su estado actual en este terracota, pero cuando Barragán la concibe en tonos muy parecidos a su casa estudio e incluso a la capilla de las Capuchinas. Luego tenemos la capilla de las Capuchinas. Este es el acceso a la nave principal, porque el espacio, digamos que aquí el espacio cambia, ya no es un espacio doméstico. Y en esa espera para, digamos, que te permitan acceder a la capilla de las Capuchinas, porque además es importante entender que son monjas de clausura, ¿cierto? Tienes un espacio de espera muy similar al que sucede en la casa estudio, ¿cierto? Pero en la parte de atrás tendremos pues esta textura del calado que también es un elemento, digamos que en sintonía para nosotros, pero él lo tendrá en amarillo, ¿cierto? Vemos cómo los colores coinciden, ¿cierto? ¿Qué va a lograr, digamos, el amarillo en estos espacios y más en espacios tan cerrados? Como las ondas del color amarillo son más estrechas, ¿cierto? Va a empezar a ser un lugar como más vibratorio, ¿cierto? También el amarillo nos va a hablar de que es una espera corta, él no pretende que este sea un espacio de una estancia larga, ¿cierto? Él va a, digamos, a pretender que esa estancia sea corta.
Aquí vemos el zaguán de la Casa Gálvez, también está el lugar de espera, pero ya digamos que la materialidad cambia. Donde hay sinergia, por ejemplo, está el rosado en la parte íntima, ¿cierto? Ese colado. El color rosado él lo toma desde el Curazao, que también es, digamos que, conocido para nosotros, ¿cierto? Pero ya digamos que todos los muros serán en madera. Y encontraremos una sinergia entre la Gilardi y la Galvez, porque volvemos a encontrar el mismo tono de madera caramelo, ¿cierto? La podemos unir con esta. Pero esta ya será completamente blanca. Si no recuerdan, la Galvez ya está muy separada en el tiempo, está para 1970. La Galvez, yo les voy contando historias de la casa, de las casas. La Galvez es una casa que él diseña específicamente para este árbol, lo vamos a ver porque vamos a ver un momento en que veamos el patio, ¿cierto? Y es que el señor, perdón, la Gilardi, el señor Gilardi, él ya está retirado, él ya no quiere volver a hacer arquitectura y el señor Gilardi le pide que le diseñe esa casa y Barragán le dice que no, pues que no le interesa. Entonces Gilardi le dice, vamos al lote y después de ir al lote, usted me dice si sí o si no. Y cuando llegan al lote, que era es un lote muy estrecho y muy largo, es de 9 metros, si no estoy mal, creo que es como por 21. Entonces era muy angosto y muy alargado. En la mitad hay una jacaranda. La jacaranda ya está crecida. La jacaranda es este árbol morado que nosotros vemos, pero en México, como en Argentina, sucede un fenómeno, es que allá florece muchísimo más denso, entonces les pasa lo que nos pasa a nosotros con los guayacanes amarillos o con los guayacanes rosados, y es que se vuelven unas bolas de color en el paisaje bastante representativas. Y lo mismo pasa aquí con la casa Gilardi. Nosotros también tenemos jacarandas, pero no florecen, digamos que en esa exuberancia donde que pasan en esos puntos. Entonces, volviendo al dispositivo de iluminación natural, encontramos la misma columna de luz artificial que la encontramos en la casa estudio, ¿cierto? Para hacer una obra del 40 y otra del 70, entonces vemos que hay él continúa, digamos que con unas exploraciones muy claras. Si no estoy mal, también está en las capuchinas, pero lo vemos más adelante. Se ve cuando uno avanza en el recorrido, ¿cierto? Y también se encuentra esta columna de luz. Listo. Ahora vamos a pasar a los vestíbulos, ¿cierto? Recuerden que estos son los espacios de transición. Digamos que los espacios de transición aparecen de primeras porque estamos entrando a la casa, ¿cierto? Es un proceso. Vamos a conocer estas casas por medio de estos dispositivos de iluminación. Entonces entramos a la casa estudio y es un dispositivo bastante particular. Este sí lo vamos a estudiar más en profundo, entonces pasaré, digamos, como más rápidamente para que podamos encontrar las sinergias entre ellos, ¿cierto? Entonces, el vestíbulo se concibe como el espacio que te reparte hacia varias partes de la casa, ¿cierto? Es, digamos, donde se encuentran las escaleras. Vemos como todas las escaleras son en piedra volcánica, menos la última, ¿cierto? Pero hay algo que es muy particular de todas y es que siempre se concebirá una figura religiosa justo donde está la esquina del espacio, ¿cierto? Entonces, digamos que es esa figura y acompañada por un dispositivo de iluminación natural, ¿cierto? Que lo baña, ¿cierto? Y que te marca por dónde continuar el recorrido. Aquí la luz es completamente cenital, ¿cierto? La luz baña el espacio desde la parte de arriba, este es más desde un punto lateral. Y voy a detenerme un poco en estos dos porque sí son bastante particulares, ¿cierto? Entonces, esta es la sección de ese punto, ¿cierto? Y vemos como la luz entra para este dispositivo que estábamos viendo acá, ¿cierto? La luz está entrando desde acá. Perdón, me devuelvo. Entonces vemos como la luz en diferentes momentos del día baña, pero entonces aquí hay un dispositivo que es muy importante, que es este cuadro. El cuadro se llama Mensajes y hay un personaje muy importante que todavía no hemos mencionado y es a Matías Goeritz. Matías hace parte de esa fuga de cerebros que tiene Alemania para la Segunda Guerra Mundial y Matías llega a México junto con Hans Mayer, por ejemplo.
Hans Mayer fue director de la Bauhaus. Matthias Goeritz no, pues no tenía, digamos, un cargo de esos, pero era un artista alemán reconocido que llega a México, ¿cierto? Como en esa huida que sucedió en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y él desarrolla su obra mucho a la par, pues como con Barragán, como un contacto, ¿cierto? Al final digamos que terminan peleados, pero eso ya pues es chisme que no nos corresponde. Pero tienen obras juntos, por ejemplo, las torres satélite, que no sé si las tengo acá, pero yo muchas veces las muestro, pues unas fotos propias que son, me parecen muy interesantes, que es las torres satélites va a marcar, digamos que esa idea de la vivienda descentralizada que necesita México debido pues, a esa gran densidad que tiene. ¿Listo? Entonces aquí vemos la sección del dispositivo, la luz entra direccionada desde este punto, pero entonces la luz tendrá la función de chocar con este plano que está acá, que es dorado, que como vimos se repite en la casa Gálvez, ¿cierto? Entonces yo les decía, habrá siempre un dispositivo religioso para marcar digamos que la dirección, ¿cierto? Para redireccionar ese cuerpo que va a comenzar a ascender. Por eso el capítulo se llama La ascensión a través de la luz. Y es que en la casa estudio, en la casa Gálvez, el dispositivo religioso será este retábulo de oro, de la minilla de oro que diseña Matthias Goeritz, que también corresponde a una idea, digamos que de lo sagrado que tiene Goeritz en su obra. Entonces vemos como si son realmente dispositivos que tienen algo en común a partir de los objetos y cómo la luz interactúa con ellos. ¿Listo? La luz va a chocar con ese retablo y se encontrará con el vestíbulo en color rosa, que como vimos tiene este trapecio y los otros muros en color rosa, para generar esa atmósfera que te va a permitir ascender, ¿cierto? Que te va a invitar a ascender. Bueno, ahora pasamos a los corredores. Y de los corredores solamente saqué 3 de las 5 obras. Obviamente la capilla de las capuchinas no tiene pues como ningún dispositivo corredor que se le pueda comparar, y la casa Gálvez tampoco lo tenía, entonces por eso únicamente muestro estos 3, que es donde digamos se encuentra esa sinergia, ¿cierto? De nuevo encontramos el objeto eclesiástico marcando, digamos que el recorrido. Este es el corredor que se encuentra en el segundo piso de la casa estudio y vemos cómo tiene un lucernario filtrado con una luz amarilla específicamente en el lugar donde va el ángel. Y aquí vemos, ya el lucernario no tiene este filtro amarillo, sino que será blanco para la casa Prieto. Y para la casa Gilardi ya no encontramos esa idea religiosa, ¿cierto? El señor Gilardi era publicista y tal vez un poco ateo, entonces solo le permitió el ángel que está en el vestíbulo. Hay algo que es relevante y es que en estas dos fotografías podemos ver cómo es la luz realmente la que va a manchar este espacio de color, ¿cierto? En realidad el corredor es blanco, pero sucede muy recurrentemente en su obra y es que el vidrio va a ser amarillo. Él pinta los vidrios como con unas brochitas, pues como con vinilo, no pretende que sea tan lúcido, sino más bien opaco, pero en el tono. Y esto va a hacer que ese color amarillo invada muchísimo más, pues como ese espacio, ¿cierto? Entonces vemos cómo es la luz la que logra manchar y darle esa característica de amarillo al corredor de la casa Gilardi. Al fondo encontramos la piscina, que es una de las, digamos que de los dispositivos más icónicos de la obra de Barragán. Y pasa lo mismo que con el ángel tiene el mismo efecto de luz filtrada amarilla. Esto lo vamos a ver en otros dos dispositivos de iluminación. Aparece otro dispositivo que en realidad no es muy recurrente, únicamente se encuentra en la casa de él,
que yo lo llamo las esclusas. Estas son las plantas, pero la planta solamente de la casa, aquí faltaría el estudio, de la casa estudio, ¿cierto? Y obviamente saco pues el patio, el gran patio que está en la parte de atrás. Y lo que hace esta planta es mostrar no solamente cómo ingresa la luz y la mancha que deja en el espacio interior y específicamente a qué dispositivo le apunta, sino también esa relación con el color que tiene en los muros, porque como hemos visto, pues era muy importante el color en su obra. Y ese dispositivo que yo llamo esclusa, y es que él le pondrá también ese filtro de color amarillo a las puertas, ¿cierto? A algunas puertas, no a todas. Esta es la esclusa que hay entre su habitación, ya se las muestro aquí, aquí es esta, la 18, entre su habitación. Él era soltero, si quieren lo podemos decir abiertamente, posiblemente gay, pues lo digo posiblemente porque en realidad pues no importa. Él era soltero y tenía en su casa 3 cuartos para él. Era, bueno, el cuarto de Barragán, el cuarto de huéspedes y otro que le llama el cuarto del Cristo, ¿cierto? Entonces miren que este espacio lo que va a hacer es segregar el acceso a esos 2 cuartos que son mucho más íntimos, pero él tendrá, digamos que, la intención de darle ese tono en amarillo a través de la luz. Esta otra esclusa se encuentra en la planta de abajo y es que ese mismo dispositivo esclusa se encuentra aquí y es para guardar la loza. Recuerden pues que hay mucho como de la hacienda mexicana en esta arquitectura, ¿cierto? Y digamos que había un solo filtro únicamente para poner la loza, ¿cierto? Tiene 2, por ejemplo, tiene un desayunador y un comedor, ¿cierto? Los segrega y los entiende como algo diferente. Y esa otra esclusa aparece ya en el acceso a la terraza, que es este punto, que es esta puerta que vemos aquí, también con un filtro amarillo, esa terraza pues icónica por la que también pasaremos y daremos una vuelta. Listo. Entonces aquí ya cerramos el capítulo de los espacios interiores, de los espacios de transición, y vamos a entrar a los espacios interiores, que es donde está la hipótesis, como les mencionaba al principio, de la concatenación de atmósferas o de un espacio dentro de otro, ¿cierto? Aquí tenemos una cita de Antonio Ruiz Barbarín. Barbarín él hace su tesis doctoral sobre Barragán, digamos que es uno de los teóricos pues, que más ha construido conocimiento alrededor de él, ¿cierto? Y nos va a hablar de la casa de Luis Barragán. En ella, en la casa estudio, juega una composición de volúmenes interiores claros que, para crear espacios fragmentados e independientes, pero continuos, que siempre te llevan al jardín, aunque sea de una manera indirecta. Eso es pues como lo que vamos a despejar en este capítulo, y lo trataremos de ver en el resto de las obras. ¿Listo? Entonces hablábamos de una concatenación de atmósferas y se logra por la agrupación de diferentes microespacios bajo una misma atmósfera, ¿cierto? Bajo en este caso, una condición de cubierta. ¿Qué relación tiene esto con la luz? Pues entonces esas microatmósferas que suceden aquí, ¿cierto? En este caso serán la sala de estar, que es esta, el estudio, que es este espacio que está en la mitad, este que es amarillo, ¿cierto? La biblioteca, que es este espacio aquí, y el tapanco, que se encuentra en la parte de arriba, se encuentra en el segundo piso, pero están conectados. Ahorita vamos a ver cómo están conectados. Entonces tendrá una relación de luz debido a que es una sola luz la que conecta esas diferentes atmósferas. Quiero que vean en la sección cómo los muros no suben a la cubierta, ¿cierto? Y esas 4 atmósferas se encuentran reunidas por la misma condición de cubierta, ¿cierto? Entonces, en realidad, son una cantidad de microespacios dentro de un gran espacio. Ahí es donde hablamos pues, de la concatenación de atmósferas. Aquí vemos de nuevo cómo la luz entra o hasta dónde llega en las diferentes horas del día, y vemos entonces que que entendemos como el estudio, estará bañado únicamente por la luz que se filtre desde la parte de arriba. Listo, no tendrá un acceso de luz directa.
Esta es este biombo, que es muy icónico también, con este panel bajo, es el que se encuentra en este punto, ¿cierto? Esta es una fotografía del Tapanco y esta es una fotografía de cómo se accede al Tapanco. Aquí vemos el estudio, ¿cierto? Y vemos que esa iluminación pues va a llegar más o menos como hasta acá, ¿cierto? Entonces aquí solamente tendrá una luz, digamos que reflejada. Esta es el dispositivo de iluminación que se encuentra en la fachada, es la icónica fachada en retícula, la icónica ventana en retícula con un vidrio esmerilado también. Es importante esto porque entonces va a ser una luz muchísimo más dispersa, va a tener un efecto parecido al que tenía en la Gilardi, y es que digamos que se va a reflectar muchísimo mejor, ¿cierto? Va a entrar muchísimo mejor. Y aquí tenemos esta gran ventana enmarcante que es esta, ¿cierto? Que es la que da a su jardín, ¿cierto? Y este es el estudio. Entonces vemos cómo es una concatenación de atmósferas porque comparten la misma cubierta. Ahora vamos a ver esa relación de concatenación de atmósferas en la casa Prieto. Bueno, ellas están ordenadas cronológicamente porque también la idea era como ver cómo cambió su obra en el tiempo. Listo, entonces aquí vemos esa puerta que veíamos ahorita, este es el gran patio que les contaba que lo recibe a uno, esta es de las que más tiene esa condición de hacienda, ¿cierto? Con lo primero que uno se encuentra es con ese vestíbulo que ya lo vimos, esta es otra vista del vestíbulo. Es importante, por ejemplo, notar que la casa ha cambiado. Yo les he contado, este es el estado actual de la casa la compró un millonario, pues, y le hizo algunas reformas que él consideró, y veíamos cómo en el vestíbulo esta era una ventana un poco más corta y más puntual. El nuevo dueño decide ampliarla, ¿cierto? Y ya, digamos que modifica un poco esa idea de vestíbulo. Luego se conectará, entonces ese vestíbulo está conectado por un muro bajo, de nuevo, ¿cierto? A lo que es la sala de estar, también de nuevo una atmósfera importante para conectar, y con el comedor. Entonces, desde el vestíbulo, digamos que tú tienes un contacto visual con estas otras dos atmósferas. De nuevo se compartirán la cubierta, ¿cierto? Pero será los muros bajos, y en la mitad entre el comedor y la sala de estar lo que se encuentra es un mueble junto con la chimenea, ¿cierto? Entonces vemos cómo aquí de nuevo la luz entrando en diferentes momentos del día, también no va a llegar pues hasta la mitad, pero tendrá ese dispositivo que está en la mitad, que será parte del comedor y parte de la sala de estar, se encuentra, digamos que bañado por esa luz difuminada. Gracias a la ventana enmarcante, de nuevo, una ventana enmarcante hacia el jardín y un dispositivo de iluminación más intimista, digamos, más cerrada, ¿cierto? Aquí vemos, digamos que es un poco más claro, aquí está el mueble bajo, aquí está la chimenea, ¿cierto? Y aquí vemos esa línea umbral, esa línea que va a separar estos tres espacios, ¿cierto? Se accede por aquí, las escaleras te permiten entrar por aquí, y este ya va a ser la sala de estar, ¿cierto? Entonces vemos cómo en realidad él no tiene la intención de separar las atmósferas, sino que en realidad tiene la intención, digamos que de filtrarlas por pequeños dispositivos, pero no habrá una segregación. Esta es la imagen con la ventana como la diseñó Barragán. Pasamos ahora a la Casa Prieto. La Casa Prieto también, digamos que cuenta con esta condición de concatenación de atmósferas, muy similar a la casa, perdón, esta es la Casa Galvez, si no que me equivoco por eso, que está mal. Esta es la Casa Galvez y será muy similar a la Casa Prieto, ¿cierto? Y es que se conectará la sala de estar, el comedor y otra sala de estar. Este tiene dos salas de estar, pero de nuevo vemos cómo es el muro bajo el que le permite a él. Esta sí es muchísimo más similar a la casa estudio, ¿cierto? Vemos como aquí al interior se encuentra ese microespacio que entendemos como el comedor. ¿Listo? Aquí lo vemos pues ya dibujado, aquí vemos el acceso de la luz natural. Entonces, digamos que esa concatenación de atmósfera se logra gracias a la unión de esa ventana enmarcante
junto con una ventana un poco más filtrada e intimista, ¿cierto? Miren que casi todas las ventanas se encuentran en la parte de arriba. Intimista quiere decir que no va a tener un acceso de registro, ¿cierto? Yo no voy a poder mirar por esa ventana, es únicamente un dispositivo de iluminación natural, ¿cierto? Es para que la luz entre. Entonces vemos cómo esa ventana intimista se encuentra en el extremo de la otra sala de estar, ¿cierto? Y va a contrastar con la ventana enmarcante que da hacia el jardín. Obviamente en la capilla de las capuchinas cambia, ¿cierto? Porque no tenemos una condición de lo doméstico, ¿cierto? Ya no vamos a hablar de sala de estar, sino que vamos a hablar de otros dispositivos que son más interesantes. Aquí también tengo otro error, pero se los explico. Espérenme. Y es que aquí la concatenación de atmósferas sucederá entre la capilla para los feligreses, la nave central, que es la capilla eh, para las monjas, y lo que él concibe como el bautismerio, o él en realidad le llama la fuente de luz, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un detalle. Y el dispositivo de iluminación, pues aquí va a cambiar bastante, ¿cierto? Y es que se logran contrastar ese dispositivo de iluminación que se encuentra en la parte de atrás de la nave central de la capilla de las monjas. Es un dispositivo doble, en realidad él va a tener ahí lo que se entiende como el coro, ¿cierto? Pero tendrá un doble filtro. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tiene el calado amarillo, que en este caso, en este interior es blanco, ¿cierto? Pero al interior de ese calado cuenta con un vidrio, ¿cierto? Por eso es que la luz, digamos, logra entrar en este efecto. Y este filtro se contrapone a otros dos dispositivos de iluminación natural, que será una grieta que hay entre la capilla central y la capilla de los feligreses, ¿cierto? Hay una luz natural, hay una luz cenital que baña otra vez un filtro que se encuentra en esta parte, ¿cierto? Y también tenemos ya en el pozo de luz otro dispositivo de iluminación natural, que será este pequeño ángulo, forma aquí, digamos que este espacio trapezoidal, y desde aquí entrará la luz, ¿cierto? Entonces, digamos que es un espacio que cambia bastante, también por las intenciones que él tiene al interior de la luz, pero será un espacio que también tenga una intención de una característica de luz particular. Aquí lo podemos ver mejor, ¿cierto? Aquí vemos, esta es la relación del coro con la fuente de luz. Esto es lo que él llama la fuente de luz, ¿cierto? Es este gran dispositivo. Aquí vemos cómo ya al interior de la capilla esa retícula no pretende ser tan racional, sino que en realidad es un vitral más, digamos que artesanal. Esta pieza, junto con otras, son piezas que hace Matías Goeritz, ¿cierto? Digamos que en esa relación de sociedad que tienen, digamos, se apoyaban y hacían piezas entre ellos. Goeritz también hace el altar de la capilla, ¿cierto? Y va a ser en esta línea de la obra Mensajes, que les mostré el retablo que está en la Casa Azul. Entonces vemos cómo, aquí vemos pues ese filtro de luz que hay, aquí es donde se encuentra el coro, está en la parte de atrás de la capilla. Vemos cómo tiene ese doble filtro, aquí está el calado y en la parte de atrás está el vidrio de color, y este es el otro calado que se encuentra separando la capilla de las religiosas con la capilla de los feligreses. Entonces, como ellas son de una orden de clausura, la familia únicamente las puede ver por este filtro, ¿cierto?
Y aquí en la parte de arriba se encuentra el dispositivo de iluminación cenital que les mostraba en la diapositiva anterior. Aquí vemos ya que la luz entra filtrada, digamos, porque tiene una textura, ¿cierto? Este es el coro. Aquí es donde se encuentran, digamos, que esos dos filtros de los que le mencionaba, que es lo que permite, pues, digamos, que esa atmósfera sea en este sentido. Miren que ya aquí no existe esa ventana enmarcante, ¿cierto? Pero de nuevo podemos volver a encontrar una concatenación de atmósferas ya por dispositivos en forma de filtro. Listo. Y vamos a cerrar la concatenación de atmósferas hablando de la piscina de la Casa Galvez. Entonces recorrimos ese corredor que se encuentra en la parte de aquí y llegamos a uno de los espacios más icónicos, que es la piscina de la Casa Gilardi, perdón, los estoy confundiendo. Y digamos que esa concatenación de atmósferas se encuentra condensada aquí, porque vamos a conectar el comedor. Esta piscina se encuentra al lado del comedor. El señor Gilardi, entre las condiciones que le puso, pues después de que Barragán aceptó hacer la casa, fue que debía tener una piscina interior porque a él le gustaba, pues digamos que nadar en cualquier momento, y pues en México los inviernos son un poco más difíciles que para nosotros. Entonces él quería poder nadar en cualquier momento y le pide una piscina interior. Barragán la pone al lado del comedor, ¿cierto? La piscina se encuentra al lado del comedor, este es el comedor. Y vamos a concatenar el comedor junto con la piscina, pero hay, digamos que una intención más plástica a la hora de concatenar esas atmósferas, porque él hace, digamos que un juego de catruscas en esta geometría de la piscina. Tenemos la piscina. Este pilar azul es importante porque no es estructural, ¿cierto? Ese pilar no tiene una condición de estructura en la casa, sino que tendrá más una condición de forma y de color, ¿cierto? Era importante pues eso. El muro aquí es cóncavo, ¿cierto? Entonces miren que él pretende hacer un juego de catruscas que es un cuadro dentro de otro, ¿cierto? Un prisma dentro de otro. Enmarcando este prisma más pequeño en estas geometrías de colores. En la parte superior contamos con un lucernario que va a permitir una luz filtrada, ¿cierto? Entonces hablábamos de concatenarlo por medio de esa luz intimista y esa luz enmarcante, y aquí lo vamos a ver con esta ventana que se encuentra conectada con el patio de la jacaranda y el dispositivo de iluminación filtrada que se encuentra en la parte de arriba de este lucernario. Listo. Dime. Bueno, por ahí. Valeria. Listo. Para cerrar como el capítulo de los espacios interiores, hablamos pues como de ciertos objetos que él disponía al interior del espacio, y como estamos buscando, digamos que las similitudes o las sinergias entre ellos, encontraremos que está esta esfera acristalada que la vemos en diferentes momentos de su obra, ¿cierto? Aquí la vemos en esta. O como ya no tiene que ser de cristal, sino que puede ser de piedra. Estas son de piedra grande. Esto es importante en realidad, es porque él entregaba las casas casi todas amobladas. O sea, la casa él la entregaba con muchísimos objetos, con muchísimos de estos objetos que él cazaba, por decirlo de alguna forma, en los mercados de pulgas de México, que allá se llaman los tianguis. Él se iba para los tianguis con el otro amigo artista que tenía, se me está escapando en este momento, Goeritz y bueno, no, se me escapó.
Goeritz y su otro amigo, ¿cierto? Y se iban y cazaban todos estos objetos y él entregaba a la casa, pues digamos que con todos estos dispositivos, todas las casas. ¿Listo? Él hacía las lámparas, también hacía estas sillas, ¿cierto? Todas estas dispositivos se las entregaba también, digamos, para esta silla, pues que es como la silla reconocida de él, en realidad también sucede lo mismo que sucede con Miss, y es que detrás de esto hay una diseñadora industrial, pues reconocida en México, que es quien lo acompañará, digamos, que en ese diseño. Y ya para que cerremos, porque creo que sí nos estamos extendiendo un poco, vamos a cerrar con los espacios exteriores o los patios, ¿cierto? Y yo lo llamo la luz divina porque es ese contacto, digamos que con lo universal. Aquí vemos una cita de Heidegger, ¿cierto? Les contaba pues que en realidad tuvo una intención muy existencialista y muy fenomenológica la tesis, ¿cierto? Entonces, él nos va a hablar de esa relación con el cielo, ¿cierto? O con el sol, ¿cierto? El cielo es el camino arqueado del sol, el curso de la luna en sus diferentes fases, el esplendor ambulante de las estrellas, las estaciones del año y el paso de una a la otra. Es la luz y el crepúsculo del día, la oscuridad y la claridad de la noche, lo hospitalario y lo inhóspito del tiempo que hace, el paso de las nubes y el azul profundo del éter. Cuando decimos cielo, estamos pensando con los otros con él los otros tres, pero no estamos considerando la simplicidad de los cuatro. Se refiere a los cuatro es porque Heidegger va a plantear la idea de la cuartenia, que será que la existencia, digamos, se logra entender a partir de, digamos, la sinergia de cuatro, llamémoslo fenómenos, ¿cierto? Y es sobre la Tierra, o sea, estar en la tierra, ¿cierto? Con los mortales con los mortales y bajo el cielo, se me olvidó el cuarto, pero sé que son cuatro, ¿cierto? Él plantea la cuartenia y digamos que desde ahí, digamos, es que parte el argumento teórico para este capítulo. Bueno. Sobre la tierra, bajo el cielo, ante los divinos y con los mortales, ¿cierto? Esa era la idea que les quería decir. Esta es la cuartenia de Heidegger, ¿cierto? Entonces, la existencia digamos que se entiende a partir de esta cuartenia, eso es lo que plantea Heidegger. Sobre la tierra, bajo el cielo, ante los divinos, ¿cierto? Esa idea de divinidad que cada uno tenga. Y con los mortales, o sea, con las demás personas. Listo. Entonces, como ya les planteé, digamos que aquí la hipótesis es que esa divinidad también se entenderá desde lo geométrico, y es que todos los patios, digamos, tienen esa forma pristina y pura que se entiende desde el Renacimiento como el cuadrado, ¿cierto? Que tiene una conexión, pues digamos, como con ese hombre vitruviano, ¿cierto? Esas cosas ya las hemos visto. Menos este otro patio de la Casa Prieto, que ya, digamos, tiene una condición similar a la proporción áurea. Entonces, Joaquín Español, para hablar de la forma del cuadrado, ¿cierto? Nos habla de que en un cuadrado percibimos también un centro, unas diagonales que enlazan las vértices, unos ejes de simetría que se cruzan, es decir, un conjunto de líneas visuales agazapadas en una figura, invisibles pero perceptibles, o sea, deducibles a través de la intención de la vista en la memoria y la capacidad deductiva. En la forma del cuadrado, digamos que tendrá tantas conexiones al punto de, digamos, que llegar a entenderla como una forma pura también, se le puede llamar así. Entonces comenzamos de nuevo con la casa estudio, y es esta ventana enmarcante, es lo que vamos a entender como umbral, esta ventana enmarcante hacia el patio con este reborde grueso, ¿cierto? Que nos va a permitir como enmarcar ese patio. El patio se entiende un poco inhóspito. Hay otra cosa que es importante, y es que él era jardinero, ¿cierto? Él muchas veces cuando está, digamos, como en un punto avanzado de su carrera, él dice que él no es arquitecto,
porque no era arquitecto, ¿cierto? Ya eso lo vimos, pero él dice que era jardinero. Yo soy jardinero también, pues porque en Jardines del Pedregal, digamos que tenía más una función de paisajismo más que de concebir el espacio como tal. Y él plantaba, él disponía, digamos que muchas de las plantas, valga la redundancia, que hay pues en el jardín, ¿cierto? Y él será como, digamos, quien de esta atmósfera de lo inhabitado, ¿cierto? De no poder ser, digamos, como penetrado, ¿cierto? Será una intención que él tenga pues al concebir el patio. Y vemos cómo, digamos, se conecta con este cuadrado. La forma cuadrada será completamente, pues, del patio. Uno no puede atravesar, pues, como esta barrera, pero esa será, pues, como la idea de patio, y el umbral se encuentra, digamos, que en esta ventana, ¿cierto? En este borde grueso que enmarca ese patio. Para la casa Galvez lo encontramos esa misma solapa, ¿cierto? Pero aquí ya digamos que extruida, ¿cierto? Hacia afuera. Y encontramos otra cosa que es importante de los patios, es que es donde más color vamos a empezar a encontrar, ¿cierto? Es donde digamos que esa constelación de colores empieza a aumentar y donde hay esa mayor exploración. Como vimos, los espacios íntimos todos van a ser blancos, ¿cierto? Esa intimidad sucede, digamos que en ese tono blanco. Hay una cosa que es importante, y es que ese espacio íntimo blanco es una idea en realidad de la modernidad, ¿cierto? O sea, fue Le Corbusier, digamos, como que impulsó con la Villa Savoye esta idea del espacio blanco, ¿listo? Entonces aquí vemos que el umbral se encuentra de nuevo en la ventana enmarcante hacia el patio, ¿cierto? Pero esta ya contiene color y tiene, digamos que, una condición hacia afuera, y es que esa solapa pues está destruida, pero vemos como es un dispositivo muy similar al que plantea en su propia casa. De nuevo, la ventana enmarcante tiene 4 cuadrantes, ¿cierto? Para ese juego geométrico con el cuadrado. Esta es la terraza de la casa estudio. Siempre pongo esta imagen aquí porque hablábamos de que es un laboratorio, ¿cierto? Él en realidad investiga y prueba muchas cosas, y aquí podemos ver estas fotografías de Salas Portugal. Estas son mías de más o menos del 2016, y vemos cómo la casa cambió, ¿cierto? Si era un lugar de experimentación, y en específico un lugar para experimentar con el color. Hay otra anécdota que a mí me parece muy interesante, y pues no se los mencioné, y es que para ese dispositivo que vimos en la piscina de la casa Galvez, perdón, en la casa Gilardi, el que está junto a la piscina, el señor Gilardi relata en una entrevista, hay una entrevista pues que cuenta cómo fue esa relación entre el señor Gilardi y Barragán. En realidad se hicieron muy buenos amigos. Bueno, la casa Gilardi se consigue como una casa para fiestas. No lo vimos pues como en su composición, pero por ejemplo la sala se encuentra en el segundo piso, y pretendía tener una conexión, tiene una conexión con el patio, ¿cierto? Es una casa, digamos que de soltero, ¿cierto? El señor Gilardi la manda a hacer cuando estaba todavía soltero. Y la anécdota que él cuenta, a la que voy, es que tomar la decisión de los colores, del azul y el rojo, le tomó un mes, ¿cierto? Un mes, mientras Barragán llevaba papelitos de colores y probaba uno a uno los colores con la incidencia de la luz, ¿cierto? Digamos que el pilar rojo ya estaba construido, ya era, digamos, estaba ese espacio cóncavo al interior de la piscina, pero él no había definido los colores, ¿cierto? Y probó un mes con papeles de colores diferentes hasta llegar, digamos que, al tono que él quería para esa atmósfera. Aquí tenemos la terraza de la casa estudio. El efecto con el color, como les decía, digamos que se entendió para la tesis en un efecto más físico, ¿cierto? No como en su relación uno con las emociones, como casi siempre se ve el color, ¿cierto? O en una relación de la triada, pues que es como
el amarillo, azul y rojo, que no, pues no tiene nada que ver. En realidad se concibió, digamos, como les venía diciendo, el blanco se concibe como esa idea de soporte, digamos, o ese equilibrador, o el que le da el equilibrio a la composición de color. Hay algo que nos menciona Cristina Vélez en su tesis Tocar el espacio, y es que ella plantea que cuando el color sobrepasa el ángulo, ¿cierto? Tendrá un efecto de resorte, ¿cierto? Pretenderá diluir la esquina, aunque aquí él dispone pues vegetación, como les digo, él la vegetación digamos que la manipulaba, él tiene muchos troncos torcidos y era que le inyectaba a los árboles ácidos para que tomaran esas formas en ese sentido. Y Cristina Vélez nos planteará que ya el prisma, el color que esté enmarcado, o digamos que no sobrepase una geometría, pretenderá en realidad tener la idea de llamar la atención, ¿cierto? De enmarcar la geometría que tiene específicamente el plano. Entonces aquí vemos pues cómo se comparan, digamos que los diferentes puntos que tiene la terraza es en L, y vemos las diferentes gamas de colores. Casi siempre se ve esta imagen, pero lo que yo hice pues aquí fue como dividirla para poderla analizar por dispositivos. Hay otros dispositivos, así como aparecen esas esferas acristaladas o de piedra, o digamos, todas estas imágenes religiosas en sus casas. También hay un dispositivo que es muy importante y es la tinaja mezcalera. Entonces, como les comentaba, Barragán es de Guadalajara, en Jalisco, y el mezcal es originario de allá, ¿cierto? No se produce en ningún otro lugar. Entonces la tinaja para preparar el mezcal es, digamos que, un icono bastante puntual sobre su cultura, ¿cierto? Sobre sus orígenes, y aquí vemos cómo los tiene en 4 de los 3 proyectos. Aquí no está la casa, la capilla de las capuchinas, tal vez porque puede llegar a ser, digamos que un dispositivo más de un orden pagano que cualquier otra cosa, ¿cierto? Aquí lo vemos en la casa estudio, está justo en el patio que articula el estudio con la casa, ¿cierto? Como les he dicho, son dos, pues son dos entidades espaciales diferentes, ¿cierto? Que se dividen. Y aquí lo vemos en la casa Prieto, la vemos en el acceso y acceso. Bueno, les contaba que la casa Prieto es, yo creo que de las que más cambió, ¿cierto? La veíamos en la primera imagen que veíamos, la veíamos en un ocre, pero, que así es como está ahora, pero en realidad Barragán la concibe en estos tonos, ¿cierto? Él la concibe con este umbral en amarillo y con este soporte en blanco, ¿cierto? Con el fondo en blanco. Esta es la casa Galvez, vemos, este es el acceso, ¿cierto? Cruzando este muro aquí vamos a encontrar ese zaguán que les mostraba en las primeras diapositivas, y vemos cómo ese espacio se encuentra acompañado por las tinajas mezcaleras. Y en la casa Gilardi se encuentran en una terraza que está en el segundo piso, justo al lado de la sala de estar, ¿cierto? Entonces, digamos que es un elemento bastante importante que tendrá una conexión con su cultura y con sus raíces muy importante. El agua también es un elemento que aparece en sus patios. Esta es la fuente de la casa Galvez, y estas dos son la misma fuente de la casa de las Capuchinas. Él en su casa estudio también tiene exactamente esta fuente, ¿cierto? Y miren cómo él repite los elementos, ¿cierto? Siempre será el agua, estará en un soporte negro, digamos que para convertirla en un volumen y no entenderla, para darle una idea geométrica, ¿cierto? Y este es uno de los dispositivos pues como más especiales porque él dispone todos estos muros de color rosado, ¿cierto? Más el agua hará que la luz se refleje y manchará de rosado todo el interior de la casa Galvez.
Esta, en la casa, en las capuchinas, en el convento de las capuchinas, sí tendrá más una idea de geometría y de sonido, ¿cierto? El sonido del correr del agua, pues, invade todo este patio, que es como a doble altura más o menos. Y podemos cerrar, pues, hablábamos de esa naturaleza que era muy importante, ¿cierto? Y digamos que de quien lo conquistó para diseñar la casa Gilardi, que fue la jacaranda, esta es la jacaranda, el árbol que les mencionaba, que permitió que Barragán hiciera la casa Gilardi, ¿cierto? Aquí la vemos florecida, ella florece más o menos como en los abriles, y vemos como el color del patio en realidad está ahí para acompañar a los abriles florecidos de la jacaranda. Ya, esto es más como más anecdótico, entender pues como que hay un tema de experiencia, era importante pues como experimentar estos espacios para entender esa luz. Entonces aquí vemos como Barragán cierra esa ventana que conecta su estudio con su casa. Muchísimas gracias. Si quieren que pasemos a ver algún otro disco, pues yo sé que paso como muy rápido, por ellos, pues, pero porque vean que es muchísima información, pero podemos, eh, voy a responder las preguntas que están en el chat. Camila pregunta si las casas son de uso público, si son museos, o, mira, la casa estudio es un museo, ¿cierto? Es una fundación, tú entras y ahí puedes ver, pues, quién, pues es una fundación, ¿cierto? No, ellos no tienen el archivo de Barragán. Con el archivo de Barragán sucedieron algunas cosas trágicas, ¿cierto? Pero conservan, digamos que la casa, y hay una cosa que es importante y es que hacen ciertos recorridos por su obra, ¿cierto? Tú puedes ir a conocer las cuadras, ¿cierto? Hay varias casas que son interesantes. Aquí no está, pues, como es una muestra, ¿cierto? No está toda la obra de él. Para ir a conocer las otras casas, en la casa estudio te dan el contacto y tú pides una cita, pero ellas, menos la casa estudio, tienen fusión de casa. Pues, por ejemplo, a mí me recibió la señora Gilardi, ¿cierto? Y ya, bueno, ¿cómo está? ¿Cierto? Y ella te muestra su casa y uno escucha la olla en la cocina, ¿cierto? O sea, tienen esa idea de casa, pero le permiten a uno entrar, digamos que a ciertas horas, depende si tomar fotografías, no de todas puede tomar fotografías. Ya diferente es en la Capilla de las Capuchinas, que en la Capilla de las Capuchinas también hay que pedir una cita, pero te reciben pues como las monjas. Eso. No leí la respuesta de David. Muchas gracias, profe. No, dale, Cam. No, yo creo que no. Si tienen alguna inquietud, si quieren que pasemos. Entonces, si quieren, tomamos 5 minutos para que hablemos del enunciado. Fueron siempre casi hora y media.